Como moderador, queda en uso de la palabra el magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral. Muy buenas tardes a todos ustedes. Con la venia del señor consejero de la Judicatura, el licenciado Luis Gerardo de la Peña, quien se queda con la representación, y del señor consejero maestro, muchísimo gusto en saludarlo también, que se quedan en representación del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. De nueva cuenta, damos las gracias al Poder Judicial del Estado de México por facilitar estas interesantes mesas y jornadas relativas a este proceso histórico que es la transición, diríamos, de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y de las entidades de nuestra República Mexicana. La tarde de hoy sin duda es una tarde estelar porque tenemos a tres personalidades del ámbito del derecho laboral con quienes me permito compartir la mesa, y ello significa un privilegio. Uno de ellos, y en primer lugar, una persona quien ya ha estado impartiendo pláticas y conferencias con nosotros en estas mesas y que han sido muy exitosas, y me refiero al doctor Arturo Alcalde Justiniani. Doctor, bienvenido. Nos acompaña de igual manera el señor doctor don Arturo Martínez y González, otra personalidad que también ha estado entre nosotros. Sea usted bienvenido, doctor Martínez y González. Y el señor doctor, también una personalidad del ámbito del derecho laboral, extraordinario amigo, don Luis Díaz Mirón, rector de la Universidad Libres de Derecho. Bienvenido, mi estimado Luis. El tema que nos concita esta tarde se denomina los derechos colectivos en la reforma laboral, esquema normativo de vanguardia para la libertad sindical y la negociación colectiva. El esquema que ha definido la Escuela Judicial del Estado de México para llevar a cabo esta mesa de trabajo es el siguiente. Cada uno de los participantes tendrá 15 minutos para hacer una exposición alusiva al tema que le ha sido asignado, y después tendrá cada uno de ellos 10 minutos de réplica para efecto de que, concluidas las 3 réplicas, pueda abrirse la sesión de preguntas y respuestas y prosecutoriamente cerrar la sesión. Así es que, si ustedes me lo permiten, en orden de la decisión que ha asumido la Escuela Judicial, le vamos a ceder. Ok, me informan que les vamos a dar 20 minutos a cada expositor para efecto de que puedan expresar todo lo que ellos pueden con su maravillosa experiencia y conocimiento traernos esta tarde. Y le vamos a ceder el uso de la palabra, por supuesto, al señor doctor Arturo Alcalde Justiniani. Muchas gracias por tener nuevamente el privilegio y el honor de estar con ustedes después de una experiencia, como se señalaba en el pasado, en el que tuvimos la oportunidad de compartir la noticia y el contenido de una reforma constitucional histórica de abril de 2017, una reforma totalmente inesperada, algo que muchos de los, digamos, laboralistas nunca pensamos que íbamos a vivir, una transformación en todo el sistema de justicia y en las reglas del juego alrededor de la negociación colectiva y el derecho de huelga, que son dos instituciones claves en el derecho colectivo. Hoy es un momento coyuntural y de gigantesca importancia. Estamos precisamente en el parteaguas porque esa reforma constitucional, y quiero empezar por el final, se dio precisamente en el mes de abril de 2017, y se dio un año para poder concluir la legislación secundaria, la legislación reglamentaria de la reforma constitucional. Concluyó recientemente, ya ese año, en abril de este año, y no pudo cuajarse esa reforma,
y había la expectativa de que en este periodo legislativo, esto es en el último día de abril del presente año, se hubiera logrado en el seno del Poder Legislativo dicha legislación. Y no sucedió así, de tal manera que hoy la tenemos pendiente, está en buena medida dependiendo de algunos factores. Uno de ellos es quizá la posibilidad de que en el próximo mes se llevaran a cabo algunas discusiones en el seno del propio Senado, convocadas por el Senado, que tampoco se han logrado. Hay la posibilidad muy remota de un periodo extraordinario y la más real de que en el próximo periodo legislativo, ya con un Congreso probablemente muy diferente al anterior en su composición, tengamos una nueva legislación laboral. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar del derecho del trabajo, de las instituciones, del derecho individual, el derecho, la existencia de la relación de trabajo, toda esta teoría de quién es trabajador, quién no es trabajador, cuándo se actualizan los elementos constitutivos de la relación laboral, cómo han cambiado alrededor de fenómenos como el outsourcing, la subcontratación, todos estos procesos de triangulación que replantearon la idea original que nosotros teníamos de lo que era la teoría de quién prestaba un servicio y quién lo recibía. También teníamos ideas en la cabeza y las seguimos teniendo alrededor de la estabilidad en el empleo, de las condiciones de trabajo, pero pocas veces nos acercamos al mundo colectivo, porque el derecho colectivo de trabajo en México subsiste como un capítulo con una relativa oscuridad, porque tiene mucho que ver con nuestra historia corporativa, con una historia muy especial en México que tiene a su vez, que está vinculada con la relación entre movimiento sindical y la formación propia del Estado mexicano. Ustedes saben, lo conocen muy bien, cómo nacieron las primeras organizaciones sindicales de la CROM, poco después de que nació la Constitución, nuestros primeros liderazgos obreros vinculados al Estado, y se dio esa relación de control, subordinación, que fue característica y que sufrió algunos cambios, pero que con la llegada de todas estas reglas nuevas del neoliberalismo, una visión distinta del Estado, del mercado, finalmente se transformaron esas reglas y lo que hemos vivido hoy pues es una negación casi integral de los derechos colectivos. Más del 90% de los contratos colectivos en México son contratos de protección patronal. Eso es un dato concreto. Somos prácticamente el único país en el mundo donde el patrón pone a su sindicato, decide quién es el sindicato que debe existir en una fuente de trabajo, y esta original decisión permea en el conjunto de las relaciones colectivas. Esto es, los sindicatos viven muy cobijados en general sobre el patrón y no han logrado desarrollar toda esa autonomía, en primer lugar, frente a los afiliados, la autonomía frente al Estado y la autonomía frente al empleador. Esta es la realidad, y esa realidad fuerte ha sido objeto de análisis internacional y de críticas muy severas. La Organización Internacional del Trabajo, las organizaciones internacionales más importantes del mundo, entre otros la Central Sindical Internacional, Industrial, la FITIM, las propias centrales a nivel latinoamericano, la Central Sindical de las Américas, tocaron la puerta de todas las instancias internacionales y dijeron: México necesita cambiar. No es posible que se siga viviendo con un modelo de simulación, porque impacta en el salario, porque impacta en uno de los salarios más bajos del mundo. Tenemos, ustedes lo saben también, uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, que ha sido motivo de crítica, ya no digamos del propio sector, digamos, obrero, sino también del propio sector empresarial. Es un dato curioso que la propia Coparmex recientemente reclamara ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que subieran los salarios. Y el Estado mexicano dijo: no, espérenme tantito. ¿Por qué? Porque hay una idea del modelo económico que se entiende como necesaria para poder lograr tener competitividad y progreso orientado al exterior. Y uno de sus elementos es mantener salarios bajos
o sea, mano de obra barata y mano de obra también de alguna manera controlada. Esto fue un motivo de crisis. Muchos años se plantearon quejas, pero nunca habían fructificado hasta que se dieron un conjunto de elementos como la propia negociación del Acuerdo Transpacífico, el propio TLC posteriormente, que obligó al gobierno mexicano a cambiar el rumbo. Y entonces se plantearon sobre la mesa dos temas centrales. Uno, discutir el Estado de Derecho, el tema de quién deben ser los juzgadores, quién debe ser, si las juntas de conciliación y arbitraje deben subsistir o no, si esa figura tripartita actualizaba realmente, digamos, una división adecuada en los poderes públicos propios de un régimen como el nuestro, o se necesitaba transitar hacia el Poder Judicial. Y la decisión que se tomó fue que las juntas de conciliación y arbitraje desaparecerían. No lo podíamos tampoco creer, seguramente muchos de ustedes ni dicen, ¿cómo es posible? Desaparecen, sí, todo se va al Poder Judicial Federal o al Poder Judicial Local. O sea, el Poder Judicial retoma una presencia que obviamente le era propia en un ámbito un poco desconocido, un poco oscuro, un poco oculto, que era el de las relaciones de trabajo. Un ámbito vinculado a modelo económico, pero también vinculado a modelo político, porque el tema del control obrero tenía que ver con nuestro sistema político mexicano. Era una parte intrínseca de esta visión del Estado corporativo, decíamos del Estado, que subordina a algunos de los sectores sociales. Esa decisión se acompañó de otra fundamental. Es necesario hacer efectivo un paquete democrático. ¿Cuál es el paquete democrático? En 3 procesos: elección de los dirigentes sindicales, solución de las controversias intergremiales y quizá la más importante, la firma de los contratos colectivos no podrá seguir siendo motivo de una decisión unilateral del empleador. No podrán más los empresarios decir con qué central firman, porque obviamente eso impide no solamente la representación legítima, sino que permea el conjunto de las instituciones. Todas las figuras relacionadas con la concertación, que es una institución clave en los modernos sistemas laborales en el mundo, la negociación obrero-patronal, cuál debe ser la productividad, cuáles deben ser los ritmos de trabajo, cuál debe ser la remuneración y el ingreso salarial, y el impacto en las políticas públicas. El impacto, obviamente, en el mercado interno, el impacto en todos estos procesos que tienen que ver con la formalidad e informalidad, porque todo se trata finalmente de circuitos que están íntimamente vinculados. Esta reforma nos planteó un paquete democrático y dijo, a partir de hoy, y así se señaló en la Constitución, deberá consultarse por voto secreto a los trabajadores antes de que se firme un contrato colectivo. Y si hay elecciones, tendrán que ser por voto secreto. Y si hay controversia intergremial, llamada titularidad contractual en el medio laboral, tendrán que dirimirse mediante voto secreto. Decisión que ya la Corte había tomado en jurisprudencia anterior, pero que no había adquirido ni siquiera el rango legal. Yo recuerdo en la reforma de 2012, no fue posible contenerlo en la ley. Hubo resistencia, incluso del Congreso, para contenerlo en la ley, y de repente saltamos de la jurisprudencia a la Carta Suprema. Fíjense nomás el salto gigantesco que dimos. Entonces están esos 3 elementos claves. Otro más que es importantísimo: no es posible que las empresas sigan siendo objeto de chantaje y de presión de siglas sindicales, de una fauna auténtica de siglas sindicales y de líderes que han dedicado a presionar a las empresas, a obligarlas a firmar contratos, a ponerles placas afuera de las construcciones, a, finalmente ejercer actos de violencia sobre ellos, y que finalmente no les sirven a nadie porque ni son afiliados a las organizaciones formales, las empresas no los quieren y al Estado mexicano tampoco les sirve, porque obviamente se trata de un submundo en el que no se le ha querido entrar, y la Constitución le entró y dijo, el constituyente pues le entró y dijo, se necesita acreditar
la representación de los trabajadores cuando se pretenda emplazar a huelga. Son tres cosas que parecen menores, pero que son importantísimas. Esta reforma se dotó de algunas instituciones, una de un llamado centro, no, yo le llamo centro, algunos le llaman Instituto de Conciliación y Registro Laboral. Y planteó reglas como la conciliación obligatoria, nos lleva necesariamente a otro procedimiento novedoso, otro procedimiento nuevo en materia laborales. Es una transformación brutal. Ahorita estamos aprendiendo de los juicios orales, de las otras ramas del derecho. Los laboralistas tenemos que voltear los ojos para que nos digan cómo podrá ser el nuevo procedimiento para que tenga ese paradigma, digamos, propio de los juicios orales, de esa cercanía con el juzgador, de esa eficacia, de esa transparencia que que debe existir ya en el derecho laboral. Esta reforma debió haber cuajado, decíamos, en una legislación reglamentaria. Se presentaron varios proyectos, uno oficial, presentado por 2 senadores del PRI, Teresio Medina e Isaías González Cuevas, de las centrales ETM y CROC. Hubo varios meses que vivimos, los meses pasados, muchos de nosotros impugnando la iniciativa, acudimos a todas las instancias internas de derechos humanos, impugnando porque el intento de legislación secundaria iba totalmente en contra del principio constitucional. El organismo autónomo que se había creado se pretendió volver a ser tripartito. Incluso varios estados de la República, el día de hoy se presentó el amparo en contra de la legislación planteada en el estado de Hidalgo, que es la primera que se ha planteado, porque hay centros, digamos, el centro es un centro de carácter federal, y hay centros locales en los estados, y son las legislaturas de los estados los que van a diseñar en buena parte, digamos, la organicidad de estos centros y quieren reproducir el tripartismo en estos. Y entonces, obviamente, a nuestro juicio es totalmente contrario al espíritu de una gran legislación, digamos, de un diseño constitucional que está construido sobre la base de la autonomía, precisamente de esta neutralidad que lleva consigo un órgano de esta naturaleza. El tema, para ir concluyendo, está sobre la mesa. Está sobre la mesa la posibilidad de que presentemos un proyecto de legislación nuevo. Ahorita estamos todos invitados a participar. Estamos invitados a nivel de los estados para evitar el vicio de caer en el tripartismo, de caer en el corporativismo y de reproducir a nivel de los estados, porque muchos de los circuitos de abogados se están impugnando, nos estamos amparando y combatiendo en contra de que las entidades federativas reproduzcan los vicios, porque la Secretaría del Trabajo lo intentó de alguna manera, digamos, reproducir en meses pasados. Y por otro lado, estamos diseñando una legislación, digamos, secundaria adecuada, con un énfasis en los derechos colectivos que son claves. ¿Cómo resolver el tema de la consulta a los trabajadores mediante voto secreto? No es nada fácil. ¿Qué porcentaje? Se habla de 1/3, atendiendo a la experiencia internacional. Los sectores más conservadores dicen, no, la mayoría. Nosotros decimos, y que no tenga que ver el patrón. Algunos otros dicen, sí, que tenga que ver porque él es el que tiene la nómina, pero si el patrón se mete en esto, pues va a correr a los trabajadores porque quiénes están organizando y quiénes son los que pretenden emplazar a huelga. O sea, hay muchas cosas que ya no las sabemos y por esa razón muchos de los abogados, y creo que ha habido una gran coincidencia y me es grato, digamos, estar aquí presente con varios de los abogados que están participando en este proceso. Ese es un dilema. ¿Cómo va a funcionar este organismo? Eso no tripartito, a nuestro juicio no. Incluso no debería llamarse instituto, debería llamarse centro. ¿Cómo resolver la consulta para los emplazamientos de huelga? ¿Cómo tenemos que entender la libertad sindical en este nuevo entorno, en donde debemos tomarnos en serio el convenio 87 de la OIT y el convenio 98 de la OIT que firmó el presidente en diciembre de 2015 y que dejó congelado en el Senado? Uno de los primeros retos de la nueva legislatura será rescatar el convenio 98 para que tenga vigencia plena, porque es concomitante, está íntimamente vinculado con el 87. Concluyo, estamos pues en un momento, yo diría, maravilloso. Hay que decirlo con optimismo, una oportunidad
de oro para que podamos diseñar un nuevo derecho del trabajo, no con una visión parcial desde el punto de vista ideológico, sino poniendo en el centro las necesidades de los sectores productivos y de la sociedad en su conjunto. Procedimientos rápidos, objetivos, ajenos a la corrupción, ajenos al control político, ajenos a las influencias, digamos, indebidas, un diseño que ponga también en el centro el valor del trabajo como un elemento clave en una sociedad que digamos, debe construirse, como lo dice la OIT, sobre la base del trabajo digno, un diseño diferente de la política económica, en el que obviamente está sobre la mesa también el cambio del modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que no traiga la pobreza, que no traiga la desigualdad y que no sea obviamente un abono para la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país, porque todo está ligado. Y el tema del derecho del trabajo es una agenda que no puede seguir siendo el primo pobre del derecho, que no puede seguir siendo el tema oculto, que no puede seguir siendo ese tema del que nadie quiere hablar, sino que tiene que convertirse en un tema clave para el desarrollo del país y para poder construir pues, una sociedad con mayor dignidad. Muchas gracias. En términos concluyentes, nos quiere decir el maestro Giustiniani que democracia y justicia vienen siendo dos elementos indisolubles que debe tener en consideración, por supuesto, esta nueva reforma constitucional de naturaleza laboral que se está planteando. Desde luego, sin trastocar los principios que han hecho subsistir al derecho social durante más de 100 años, pero también sin soslayar, por supuesto, el hecho de que los factores de la producción deben estar perfectamente equilibrados para que en nuestro país haya productividad y competitividad. Vamos entonces a escuchar lo que al respecto nos puede decir el señor doctor Arturo Martínez y González. Tengan todos ustedes buenas tardes, todavía no son las 7, falta un poquito. Quiero agradecer la invitación que se nos hace, que se me hizo por conducto del Poder Judicial del Estado de México, a través de su consejero, el señor maestro Luis Gerardo de la Peña. Señor consejero, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por tener la gentileza de venir a escucharnos. Y quiero decirles una cosa, mi tocayo, Arturo Alcalde, y yo, pues, él es abogado sindicalista, yo soy un agente sindicalista, él es un representante obrero realmente, yo soy empresarial, a veces estamos muy en contra, y quiero decir una cosa, que creo que por primera vez estoy muy de acuerdo con Arturo. Tuve el honor de estar aquí hace 5 días con una conferencia sobre negociación colectiva, por lo tanto, y veo que hay mucha gente que vino a esa conferencia, no quiero ser tan repetitivo, pero hablaré un poco sobre la cuestión de la libertad sindical. Y aquí hay una cosa interesante que me llegó el día de hoy y que se las quiero compartir. Es una recomendación que hace la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo a nuestro país. En la 107 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, desafortunadamente no nos fue bien desde el punto de vista de libertad sindical. Somos de los países que más hemos violado el convenio 87 de la OIT, que fue ratificado por nuestro país en 1950. Realmente las causas, pues las sabemos muchos, y una de las grandes causas es precisamente lo que dijo Arturo, y creo que fue un poco conservador en el sentido de que el 90%, yo diría que un poco más, de los contratos colectivos de trabajo y el sindicato es realmente escogido por el sector empresarial. Claro, tiene sus bemoles, tiene su porqué, sin embargo ahorita no nos queremos meter a esto. Esta recomendación, ¿por qué es importante esta recomendación? Esta recomendación es importante, importantísima, porque ve un aspecto fundamental. Y el aspecto fundamental es, dice, sí señores, México tiene una reforma constitucional, creo que la más importante en materia laboral.
Y esa reforma constitucional no ha sido respetada en cuanto al proyecto oficial, podría yo llamarlo, de la ley secundaria, de la ley de la reforma legal, en muchos aspectos. Hace 5 días le decía yo al senador Tereso Medina, con todo respeto, y lo vuelvo a reiterar, que le pedía yo que fuera portador de un reclamo, no solamente de un servidor, sino de un reclamo de la sociedad laboralista de nuestro país, de que abran los espacios suficientes para poder dar nuestro punto de vista, desde el punto de vista académico, punto de vista universitario, punto de vista profesional, que se escuchen a los verdaderos actores de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Como se hizo, ya les dije a ustedes, en la Escuela Nacional Preparatoria en 1931, 400 delegados, como se hizo en la ley de 1970, más de 250 delegados. En la actualidad vemos que desafortunadamente esto ha sido muy en privado. Y lo voy a decir, yo estuve en una de las mesas poco tiempo, di un punto de vista, me dijeron que tenía la razón, pero que no podía suscribirse ninguna cuestión sobre el particular, en virtud de que los altos intereses así lo mandaban. En ese momento me retiré y ya no quise yo seguir una mesa, pues se puede decir oficial, porque provenía de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y lo digo abiertamente. Entonces, sabemos perfectamente bien que la iniciativa de los 2 senadores que hicieron esta presentación en el 2017, a finales de 2017, a principios de 2017, esta reforma, sabemos que salió de la Secretaría del Trabajo, sabemos quiénes estuvieron presentes, sabemos quiénes la configuraron. Entonces, pues obviamente yo creo que una de las cosas más importantes es abrir los espacios. Pues bien, la recomendación dice a nuestro país que el gobierno mexicano debe realizar las consultas con los interlocutores sociales, pues existe una grave preocupación por la opacidad en las medidas implementadas para erradicar este grave fenómeno, sobre todo en tratándose de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Y termina diciendo esta recomendación que los trabajadores que acudieron a la OIT pidieron acciones más enérgicas para que el gobierno mexicano brindara explicaciones por las omisiones reiteradas a realizar consultas tripartitas, auténticas, institucionalizadas y permanentes en el marco de la transición con motivo de la reforma constitucional. Ojalá y que esto sirva realmente para que nos puedan escuchar. Y como prueba, un botón, y aquí pues quiero yo decirles una cuestión, y no es darle coba a Arturo Alcalde, porque pues siempre nos hemos peleado, pero Arturo Alcalde en enero de este año, ha sido lector de su columna cada 15 días, los días sábados, en el periódico La Jornada, que recibo diariamente en mi despacho. No por ideología, eso los quiero decir, con toda franqueza, porque ahí recorto todas las cuestiones laborales. Es el periódico que más habla sobre cuestiones laborales y es muy importante. Sí, para mí es muy importante tenerlo y tenemos esos recortes. Él, en un artículo que le denominó la iniciativa laboral Peña Nieto MID en 10 puntos, él hace una denuncia en donde dice: la reforma constitucional no se siguió como se debió haber seguido, y lo que mandató la Constitución fue totalmente o parcialmente negada en los términos muy importantes por la iniciativa oficialista que se está ventilando, que actualmente ya es un proyecto de dictamen, ya no es una iniciativa, sino ya es, podríamos llamar el primer dictamen, o quizás sea el único dictamen. Él habla de 10 puntos. Uno, hablando de la cuestión del outsourcing, dice: lo que se ganó en la reforma del 2012 se acaba de tajo con el proyecto en donde se quitan esos candados que tenía la subcontratación laboral.
quiero decirles que en el dictamen actual ya no existe, se quitó. 2. Dice que facilita el despido al derogar la obligación patronal contenida en la ley, es decir, dar el comunicado por escrito al trabajador. Quiero decirles que en la actualidad, desde mi punto de vista, es más contundente, porque se dice en este proyecto que es obligación patronal señalar causa y fechas del despido. Aquí no es como que yo no quiero dar como patrón la causal de despido y presento por la vía paraprocesal ante la Junta de Conciliación el aviso. No, aquí, si esto pasa así como está, lo que va a suceder es que la jurisprudencia va a ser tajante, y si no se le da el aviso al trabajador por escrito, el despido será injustificado. El 3 habla de los reajustes y dice que los reajustes, pues en primer lugar, para hacer un reajuste en una empresa debe de haber un consentimiento previo por parte de la autoridad laboral, cosa que sí existe en la actualidad y está en el proyecto. Y dice, pero la cuestión de los salarios ahora ya no van a ser sobre salarios mínimos, sino van a ser por las unidades que se llaman las sumas, que son un poco más bajas. Quiero decir que esto sale del proyecto, sale de la iniciativa, y en el proyecto ya no existe esto. La cuestión de que se reducen las indemnizaciones en caso de riesgos de trabajo, de muerte, etcétera, y que se va a pagar la indemnización sobre las sumas, quiero decirle a Arturo que ya tampoco está en el proyecto esto. Y así podríamos hablar, no me quiero extender mucho, pero si esto fue gracias a un artículo de un periódico, imagínense ustedes lo que va a suceder cuando se nos abran las puertas en el Congreso de la Unión para que la academia, para que los estudiosos amorosos de esta materia puedan externar sus opiniones. Se va a enriquecer muchísimo, y yo estoy seguro que esto va a suceder. Bueno, ahora viendo la cuestión del tema, porque el tiempo es muy poco, la reforma constitucional, pues ya sabemos los ejes de la reforma, pues el traslado o quien va a dirimir las controversias obrero-patronales ya no serán las juntas de conciliación, sino serán los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas. Se crea, como dice Arturo, una instancia prejudicial. Yo no estoy de acuerdo que sea un procedimiento, sino es un juicio, un pequeño juicio, nada jurídico, sino una cuestión de que se trata de conciliar, de avenir a las partes, y que sean muy pocos los asuntos que le lleguen al tribunal. Se crean los centros de conciliación en las entidades federativas, y también se crea el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, ¿sí?, a nivel de carácter federal. Aquí podríamos hablar muchísimo tiempo sobre esto, pero pues sí quiero decirles a ustedes que desafortunadamente el instituto, tal y como está en el proyecto, en la ley del instituto, vuelve de nueva cuenta el tripartismo. Esto del tripartismo es totalmente incongruente. Si nosotros vemos en la exposición de motivos de la reforma constitucional, hablan maravillas del tripartismo. Gracias a él se crean instituciones muy fuertes como el Seguro Social, el Infonavit, la Comisión Nacional de Productividad, los salarios mínimos, etcétera. Pero después dice, no, esto no alcanza para la cuestión de la justicia cotidiana. Ya el tripartismo en la justicia cotidiana, ya su papel histórico dejó de serlo, y ahora se tiene que tener mucho más certeza en esta justicia, repito, cotidiana, y por eso el traslado, la desaparición de las juntas y la creación de los tribunales laborales. Cosa muy importante es la representatividad de los trabajadores en los casos de emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo, también la cuestión de la designación de las mesas directivas. Aquí yo estoy en contra, y siempre lo he estado, y ojalá que lo siga pensando así, en contra de la propia OIT. Estoy en contra de la legislación de carácter laboral,
Y también estoy en contra de la disposición constitucional. ¿Por qué? Porque ya no puede en este país haber votos condicionados. Tiene que existir el voto universal. Todos los trabajadores al servicio de una empresa, repito, todos, tienen el derecho de elegir a sus representantes. Es que los estatutos y de acuerdo con la ley pueden ver el procedimiento que se va a seguir a base de comisionados, a base de los jerarcas de seccionales, etcétera. ¿Quién nos pone a ellos? ¿Quién nos designa? Pues el secretario general. Y por eso vemos, ya les di la otra vez, les dije el ejemplo del Sindicato Mexicano el Sindicato Mexicano de Teléfonos o el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Puedo decir muchísimos, y muchos que se llaman democráticos, que no tienen nada de democráticos porque la cuestión de selecciones están viciadas desde un principio. Todos tenemos el derecho de designar a nuestros dirigentes sindicales. Y en cuanto a la representatividad, aquí hay una cuestión muy interesante, ¿eh? ¿Quién tiene la representatividad en los emplazamientos a huelga? ¿Quién los tiene? Fíjense ustedes que se hablaba de un 30% de trabajadores que se les aplicara el contrato colectivo de trabajo cuando existe un emplazamiento por firma de contrato. Se quitó esto, se quitó. Y entonces el artículo 357 recobra plena vigencia, en el sentido de que el patrón que emplee trabajadores, plural, tendrá la obligación de firmar un contrato colectivo cuando se lo pidan. Y en caso de que no lo quiera firmar, estará expedito el derecho de los trabajadores para ejercitar el derecho de huelga. Estamos hablando de 2 o más trabajadores. Señores, esto da cabida a que sigan los contratos colectivos no operativos, es decir, los contratos de protección. Si es lo que se quería quitar, no se va a quitar con esto. Esto hay que reglamentarlo muy, muy importante. En cuanto a la cuestión ¿cómo ando de tiempo? Perdón, señor magistrado. ¿Ya te veo? Es una cosa muy rápida. Hay una cosa interesante en cuanto al proyecto de dictamen. Aquí en el proyecto de dictamen hablan en cuanto al procedimiento de las mesas de la elección directiva, y creo que fue un error, pero es muy grave este error, si no lo enmiendan, yo estaré muy contento. ¿Sí? Hablan que se tiene que salvaguardar el ejercicio para la cuestión de la designación de los dirigentes sindicales, se tiene que salvaguardar el ejercicio del voto personal libre y directo. Ya no hablan de indirecto, directo. Creo que fue una omisión grave por parte de esto, pero la realidad es que pues ojalá que se pueda hacer. Yo quiero finalizar, podríamos hablar muchísimo tiempo, pero tenemos que escuchar todavía a una gran personalidad como es el doctor Luis Díaz Mirón. Quiero agradecer de nueva cuenta a todos ustedes su atención. Esta es una pequeña cápsula porque pues hay muchísimo que se puede hablar de todo esto que conforma el mundo del trabajo. Sí, no sabemos si existe. Arturo piensa que es muy improbable que venga un periodo extraordinario de sesiones. El gobierno actual está ávido de que sí exista. No sabemos si se va a hacer o no se va a hacer, pero sea de una manera o sea de otra, que la reforma laboral sea para el bien de México. Muchas gracias, señor. Muchas gracias al señor doctor Martínez y González, don Arturo Martínez y González. Vamos a ceder el uso de la palabra al señor doctor don Luis Díaz Mirón. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, amigos. Pues buenas tardes. Agradezco mucho a don Sergio Medina Peñalosa, a mi amigo Gerardo de la Peña y a la conducción del magistrado, mi amigo Eduardo Navarro, a quien hace rato le decía que magnífico y qué bueno que está con nosotros coordinando una mesa laboral, no obstante que hoy está de magistrado, pero me aclaró en el área familiar. Así que, señor magistrado, lo extrañamos. ¿Sí? Muchas gracias.
Bien, amigos, las 3 O's. Hoy es un día de gozo, pero las 3 O's porque estamos de oportunidad, estamos en un día de optimismo y con gran objetividad. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque mañana vamos a ganar. Primero porque mañana vamos a ganar. Punto. Y derivado de que mañana vamos a ganar, mínimo empatar, el ambiente para el domingo va a estar mejor, señor alcalde. El ambiente para el domingo va a estar mejor. Nuestros muchachos calificados por don Manuel Seide, ya estoy revelando mi edad, que era un viejo periodista de la afición, que les decía los ratoncitos verdes, y obviamente estos ratoncitos se convirtieron en los rinocerontes verdes, que comieron a los elefantes alemanes, que los comimos. Así que ellos mañana están cargando una dosis deportiva, psicológica y política. Muy importante. Así que con esa oportunidad, ese optimismo y esa objetividad, hoy, con todo gusto, vengo invitado a este panel sobre el esquema de vanguardia, así me pidió Eduardo, sobre los derechos colectivos en la ya reforma constitucional. No se nos olvide, ya tenemos una super reforma constitucional, que bien lo dijo el maestro alcalde, nadie imaginábamos que hubiera habido esa muy buena iniciativa y esa muy buena reforma, donde le puso el dedo en la llaga el presidente Peña Nieto y el Congreso de la Unión, al 100% de los diputados y al 100% de los senadores y al 100% de las legislaturas de los estados, palomearon la muerte del tripartismo como un sistema en la administración de justicia. O sea, no se nos olvide. Ahí están las constancias públicas de ese gran logro legislativo. Hoy, yo lo he dicho académicamente, hoy me honro en ser el rector de la Escuela Libre Derecho, y entonces también como rector puedo decir cosas que sueñan a irrealizables, pero son totalmente positivas. Hace 8 días que estaba yo celebrando con un grupo de colegas sinodales un examen de grado, yo hacía mención que en esta reforma de 24 de febrero del 2017, sin querer queriendo, como hubiera dicho el Chavo del Ocho, el legislador federal incluyó en la Constitución el corazón del convenio 98, que si bien lo dijo el maestro alcalde, está pendiente de ser ratificado oficialmente, sí, está pendiente. Señores, hubo una ratificación plena, absoluta, porque en la Constitución se reconocen derechos colectivos sustanciales que no teníamos antes, y que no los tenía el convenio 87 y que los tiene el convenio 98. Y para eso podemos hacer otra sesión académica de más contenido, porque hay mucha tela que cortar en el tema de los tratados internacionales, de las convenciones y de los principios que hoy nos gobiernan y que son derecho positivo en México. Así que, amigos, eso está adentro. Eso está adentro. Y fue parte, bien lo dijo ahorita Arturo Martínez y González, de la defensa que hizo, no el gobierno mexicano, curiosamente, que hicieron los sindicatos de izquierda, no los corporativos mexicanos tampoco, y el movimiento patronal mexicano en el seno de la Convención 107 en Ginebra. Fue el punto fino de la defensa. Que habíamos logrado
transitar en el convenio 98, bajo otra vía, y que jurídicamente había sido y está haciendo el aterrizaje muy fino. Hoy nuestro 123 apartado A tiene tres grandes principios en esta materia colectiva espectaculares. Ya se refirieron, fracción 18, fracción 22 bis y fracción 31. En el corazón de la democracia sindical. ¿Qué queremos? Una contratación colectiva profesional, activa, o una contratación colectiva simulada. Que sí, efectivamente, antes de la reforma constitucional del 17, de febrero del 17, sí, estaba permitida, absolutamente permitida. Obviamente el transitar del modelo nuevo, amigos, habremos de tener un modelo nuevo, ya está en la Constitución. Nos han dicho efectivamente, y nos lo dijo, y lo puedo decir porque lo dijo en público, el señor secretario Campa, no habrá reforma a la legislación secundaria lisa y llanamente, con claridad lo dijo en la Barra Mexicana de Abogados ya hace 2 semanas en un desayuno en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. No habrá reforma porque no hay lisa y llanamente los consensos jurídicos y políticos suficientes en el Congreso de la Unión. Punto. Punto y aparte. No habrá. Probablemente después de elecciones exista, como lo maneja Arturo, una posibilidad, probablemente en un esquema parecido, curiosamente, al que vivimos en el 12, todavía con el presidente Peña Nieto, quizá, de una iniciativa preferente, con un nuevo Congreso. Yo en lo particular, tanto académicamente como políticamente, no lo creo. Esa es mi opinión personalísima. No lo creo. Yo que se van a esperar a que vengan los tiempos, porque una reforma de tal calado y de tal importancia no debe de ser una reforma manejada por la vía de forceps y por la vía de las urgencias. Bien lo dijo el maestro alcalde y también Arturo Martínez y González, y en esto coincidimos todos. No vale la pena arriesgar lo más por lo menos una hermosa reforma que le da transparencia, democracia, apertura, limpieza a las relaciones laborales colectivas. Es un nuevo modelo, amigos. Va a implicar un cambio de mentalidad, de actitud, de la forma de hacer las cosas. Lo hemos venido compartiendo ya tiempo atrás. Efectivamente, el artículo a que hace referencia Arturo Martínez y González de Arturo Alcalde es un artículo que publicó Arturo Alcalde hace 1 año y medio. Pero lean el artículo de Alcalde la semana pasada. Léanlo, por favor. Y con gran elegancia y con gran educación maneja una reforma de alegría, porque él y todos los sectores estamos conscientes que vienen muy buenos tiempos y que habremos todos de hacer un gran trabajo para que en la medida de lo que podamos, amigos y amigas, sumar, en esa medida México para los próximos 50 años por lo menos, cambiemos nuestros hábitos y nuestras políticas y culturas, que no va a ser fácil de la noche a la mañana, pero que para los líderes, abogados, sindicalistas, corporaciones sindicales, sindicatos de empresa,
el mundo sindical es una gran oportunidad de cambiar del esquema de simulación al esquema de la realidad, del esquema de escoger a los delegados por dedazo al esquema de escogerlos en la planta, en los centros de trabajo en función de calidad, eficiencia, resultados, representatividad absoluta. Eso, amigos y amigas, es un reto y eso ya lo tiene la Constitución. Si tuviéramos un Congreso, que espero no suceda, si tuviéramos un Congreso nuevo, muy malo, que no hiciera nada, o que tuviera otras prioridades, bueno, amigos y amigas, tenemos nosotros la fracción 18, nueva, en donde dice el legislador: cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá de acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Lo dice la Constitución y el primero transitorio mandata que es vigente. Eso no está pendiente en una reforma secundaria. Eso. Y para muestra varios botones, porque hay varias hoy juntas de conciliación y arbitraje en la República, y una de ellas la del Estado de México, en donde manda llamar a las partes y les dice: a ver, chatito, tu representatividad. Nada más se me ríen todavía. Se me ríen. Pero eso aquí, en Chihuahua, en Hidalgo, en Yucatán, en Quintana Roo, está empezando a hacer mella. Y algunos presidentes que le está cayendo, bendito sea Dios, les cayó ya del cielo, como magia, el hecho de decir: soy autoridad, y en términos del artículo primero de la Constitución, estoy obligado a aplicar la Constitución, los tratados internacionales, todo lo que tenga que ver con la materia laboral. Y aquí no hay lugar de interpretación. Te dice: acredítame por favor la representación. Y no te está pidiendo el 90% ni el 50 más 1. Te está diciendo: acredítame que tienes algo, porque esto va a evitar y está evitando, espero, los emplazamientos y todo el trabajo de extorsión, amigos, al cual se refiere en forma clara la iniciativa de Peña Nieto de abril del año pasado. Iniciativa por todos aplaudida. Así que, amigos, va a haber una gran oportunidad. ¿Cuántos minutos tengo? Se acabó. Bueno, tendré 10 minutos más. Amigos, es un día de gozo, porque mañana vamos a ganar. Muchas gracias a nuestros tres expositores. Vamos a darle celeridad a nuestra mesa de trabajo, dándole el uso de la palabra para las réplicas que estime prudentes. El señor doctor Arturo Alcalde Justiniani. Tiene uso de la voz, señor. 10 minutos, efectivamente. Bueno, y más que una réplica, yo creo que hay varios elementos de entendimiento y de consistencia que habría que retomar a manera de conclusión. La primera es que este es el momento en el que deberíamos ponernos a trabajar para hacer propuestas a partir de una agenda muy precisa de cuáles son, vamos a decir, las interrogantes. Nosotros estamos trabajando en varias instancias a través de una organización de la sociedad civil que hemos denominado Observatorio de la Reforma Laboral, otra que convoca a la presidenta de la Junta del Distrito Federal, pero que está presente el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal ya retomó cartas en el asunto, ya nombró incluso a un magistrado, ¿no? Que digamos como cabeza de una comisión técnica, y también existen otras instancias en las propias entidades académicas, en la propia Libre Derecho, ya tuvimos alguna reunión, en la UNAM, en fin, y creo que en el caso del Estado de México, que es además un espacio
fundamental por muchas razones, y particularmente la escuela judicial, debería tener una participación clave en este proceso, porque la buena parte de las relaciones de trabajo más complejas, más fuertes, por la presencia de la industria y de los sectores que combinan tanto los trabajadores del sector local, trabajadores del campo, con los más sofisticados desde el punto de vista técnico, lo integran en esta gran comunidad que es el Estado de México. Por esa razón creo que una primera conclusión es cómo nos integramos de una manera muy positiva en este proceso, y hemos diseñado un llamado problemario. Es un problemario que podemos compartir con ustedes, ¿no? Y que va planteando toda una problemática desde la propia naturaleza del organismo descentralizado, su denominación. Hay quien opina que debe llamarse instituto. Claro, a nuestro juicio sería un error, porque no es instituto. La Constitución nos habla de un centro, lo dice claramente a nivel local, porque es el organismo descentralizado de carácter federal, y a nivel de los estados son los centros de conciliación. Entonces nosotros decimos, si la Constitución nos dice que son centros, pues deberíamos llamarlo también Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se le puso instituto como una pequeña maniobrilla para poder homologarlo al IMSS y al Infonavit, y entonces ahí encajar el carácter tripartito, porque fue un movimiento muy lamentable. Creo que eso nos atrasó mucho un proceso de consenso, porque como se ha aceptado, y qué bueno, me da mucho gusto que lo compartamos, sobre todo con dos abogados tan destacados del sector empresarial, que es muy importante que se preserve este carácter autónomo. Allá hay un punto de consenso importantísimo: no reproducir el tripartismo en un organismo que debe preservar su autonomía. Dos, ¿cuál es el ámbito de este organismo? Debe decidir cuestiones de carácter colectivo, tiene o no facultades, por ejemplo, para resolver sobre emplazamientos de huelga o sobre titularidades y el cumplimiento de sus requisitos. Nosotros decimos no, y no debe tomar ninguna decisión, como hoy lo hace la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, vía la audiencia de conciliación, en la que archiva todos los expedientes de huelga. Ustedes saben que en México no hay una sola huelga legal a nivel federal, ni una, y todas las que estallan se les llaman paros, o se llega a un acuerdo con los huelguistas. Dicen, ¿cómo la ves si en la estadística no parece? Bueno, eso es absurdo. Es como los incrementos salariales. Si ustedes rebasan el tope salarial impuesto por el gobierno para los trabajadores del Estado, dicen, ese excedente no aparece en la estadística. Somos el único país donde nos engañamos. O sea, la propia estadística se engaña a sí misma. Eso no lo hacen, ni otros países tienen dos contabilidades, ¿no? Parece que Corea del Norte tiene dos contabilidades, o algunos. Nosotros tenemos una, pero a veces es falsa. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Pero para que cambie, primero tenemos que poner sobre la mesa los problemas. Por eso yo celebro que haya esta gran libertad entre ustedes para hablar de los problemas, que podemos justificar que tuvieron tuvieron un contexto político, económico determinado. Yo creo que ahorita, como bien señalaba Díaz Mirón, hay que olvidar un poquito el pasado. Es tan importante, tenemos tantas oportunidades y retos en el futuro, que lo importante es transitar hacia esa vía. Y entonces podemos ir diseñando una agenda. Ahorita, recordando la presencia aquí del maestro Gerardo de la Peña, me parecía interesantísimo, y pensaba en materia burocrática. Él fue presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como académico, y además pues miembro del Poder Judicial Federal, porque él viene de toda esa formación judicial, ¿no? Se sabe que ha diseñado un conjunto de propuestas en materia de legislación burocrática, que es una agenda pendiente. Nadie le ha querido entrar. Tenemos la gente que conoce, la gente que tiene propuesta, la gente que tiene consistencia técnica. Aprovechemos. Entonces, ¿por qué? Porque la legislación burocrática está totalmente, como decimos en el medio, balaceada por la jurisprudencia de la Corte. Ni el concepto de sindicato único, ni el concepto de federación única, ni el artículo primero que habla de los organismos descentralizados,
por servicio público, de que ha sido considerado inconstitucional y todos ellos deben estar dentro del apartado A. O sea, la agenda, el famoso problemario es impresionante. Entonces, podemos ir construyendo, lo tenemos ya, podemos compartir para que empecemos a diseñar respuestas. ¿Cómo queremos que sea el organismo? ¿Cómo queremos que se denomine? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Cómo queremos que se consulte a los trabajadores? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el grado de participación que deben tener los empleadores? ¿Cómo deben ser los sindicatos? ¿Qué tipo de sindicatos debemos tener? ¿Debemos acotarlos a estas 5 formulaciones de sindicatos de empresa, de industria, nacionales de industria, oficios varios y gremiales? ¿O debemos transitar hacia la forma abierta que contempla la legislación internacional y a la propia Constitución, que nos dice que los trabajadores se pueden organizar en sindicatos, en asociaciones y de cualquier otra manera, incluyendo un etcétera constitucional? Un etcétera que luego que aparece en la Constitución, como nos dice, y por cierto el Estado de México fue pionero en eso. El Congreso de Trabajo del Estado de México planteó un registro sindical hace años, y todo el mundo decía, ¡qué locura! Pues eso no es ni sindicato de industria, ni de empresa, y ganaron. Y entiendo que existe un registro sindical del Congreso del Trabajo del Estado de México, con toda la razón del mundo. Dijeron, claro que tenemos, somos una forma diferente. ¿Por qué? Porque la tipología sindical es enunciativa, no limitativa. En fin, hay un tema interesantísimo para transitar, por ejemplo, hacia una negociación colectiva profesional, quizá de rama de industria y cadena productiva. No me refiero a los contratos ley, me refiero a esta necesidad de homologar un piso mínimo del valor del trabajo, como sucede en los países más desarrollados del mundo, como ya la Constitución de la Ciudad de México lo contempla. Hay un artículo que señala la obligación del gobierno de la Ciudad de México de impulsar la negociación colectiva por rama de industria y cadena productiva. Ya está en la Constitución. Como también está en la Constitución el derecho de los empleados de confianza del sector público a tener derechos indemnizatorios, a tener derecho a 3 meses y 20 días. Y los trabajadores de base a ser parte de un servicio de carrera, porque son de base y no por eso son menores, pero tienen que chambearle bien, eso sí. No podemos seguir con un modelo atrasado, rígido, acotado, lleno de descansos y de simulaciones, sino un nuevo tipo de servidor público, bien pagado, pero que atiende pues con calidad, ¿no?, y amabilidad a la población. En fin, tenemos un expediente abierto, como también no lo habíamos pensado. La Constitución nos da un impulso, nos abre la posibilidad de una reforma laboral, nos abre la posibilidad de instrumentos como el de la transparencia. Tenemos una ley general de transparencia que no se está cumpliendo en la práctica. Todos los contratos colectivos, todos los estatutos, todos los padrones de socio deberían estar ya en internet, por obligación, desde 1995, y no lo están. La verdad, el Estado de México no lo tiene, nada más lo tiene la Junta Federal y la Ciudad de México. Y ya es obligación. Yo podría entrar a internet, quiero conocer los contratos colectivos del Estado de México, no lo existe. Y está vigente la ley. Bueno, hay un conjunto de asignaturas pendientes que están frente a nuestros ojos y que tendríamos que irla afrontando. En suma, se trata de recuperar efectivamente un modelo de relaciones de trabajo para bien de todos, no es ni de izquierda ni de derecha, es simplemente un modelo en el que este tema, que es clave en los países desarrollados, me llega a la mente Italia, su primer artículo constitucional dice, somos una república fundada sobre el valor del trabajo, ¿no? Y en México merecemos eso, lo hemos tenido reprimido, simplemente pensemos en 2/3 de la población que gana menos de 3.5 salarios mínimos, vivimos en una pobreza brutal. ¿Cómo podemos resolver el problema de la criminalidad si los muchachos no tienen ni empleo estable, no tienen seguridad social y no tienen un salario digno? Todo está vinculado. Entonces, creo que se abre un espacio, el propio constituyente nos lo otorga, para que retomemos, yo diríamos rápidamente, porque si no actuamos rápido en los primeros meses de septiembre, octubre, van a venir iniciativas que a lo mejor van a estar encontradas y van a ser incapaces de lograr consensos.
Hoy estamos en la etapa de la propuesta, del consenso, de la visión profesional, del servicio profesional de carrera, de la recuperación del salario, del cambio de modelo económico y de una transición política que pues para muchos de nosotros consideramos fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor alcalde Giustiniani. Le cedemos el uso de la palabra, de igual modo al doctor Arturo Martínez y González. Bueno, yo también, en lugar de una réplica, quisiera yo hacer un comentario varios comentarios en estos 10 minutos que se nos otorgan. Yo quiero manifestar como una gran conclusión la siguiente. Tuvimos el 24 de febrero del 2017 una reforma constitucional al artículo 123 verdaderamente extraordinaria. Sin embargo, lo que mandata esa Constitución no ha sido hasta ahorita cumplido fielmente, en muchos casos sí, en otros no, fielmente por la iniciativa presentada tanto por el PRI, por el PAN y por el PRD, y ya un conjunto de los tres en el proyecto de dictamen que existe, que tiene una cantidad de vicios tremenda. No pude decirla otra vez porque se encontraba aquí uno de los autores y por cortesía no podía hacerlo, y aparte es mi amigo, ¿sí? Tereso Medina. Entonces creo que es fundamental que la ley, la reforma laboral, porque no es ley desafortunadamente, no es una ley, ya cumplimos casi 50 años con la ley de 70 y seguimos con la ley de 70. No sé qué diantres nos pasa por no decir una nueva ley laboral. Y no solamente eso, sino dividirla, una ley laboral sustantiva, que se aplique y que la conozca todo el mundo, que los trabajadores la puedan comprender, y un Código Federal de Procedimientos Civiles, laborales, eso lo hemos pedido siempre, pero realmente dicen no, y teníamos 1010 artículos y ahorita son más de 1100 y pico de artículos, es totalmente inapropiado. Necesitamos una ley laboral. Estas reformas tienen que ser consensadas para que sean legitimadas. Necesitamos una reforma legitimada y para eso se tiene que invitar, insisto, a los principales actores de las relaciones colectivas e individuales de trabajo, a la gente amorosa del derecho del trabajo. Hay gentes extraordinarias que pueden aportar con sus conocimientos muchísimas cosas, siempre y cuando la mente esté abierta. Si la mente no está abierta por parte de los legisladores, sea el actual Congreso o el que viene, no podríamos tener una ley a la medida de la reforma constitucional. Por cierto, una de las cuestiones que no se habló aquí, pero que yo ya lo comenté la otra vez, es que gracias a la reforma constitucional se habla por primera vez de la negociación colectiva, del derecho a la libertad de negociación colectiva. Y ponen dos principios, uno que habla de la cuestión de la representatividad y la otra de la certeza de la firma, del depósito, del registro de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, claro, se puede hacer muchísima crítica a ese instituto de conciliación. ¿Por qué? Porque hay una cosa que creo que dije, pero no me acuerdo. Desafortunadamente, independiente, debería ser totalmente autónomo. Sin embargo, se abre la posibilidad, o se está pretendiendo abrir la posibilidad a que regrese el tripartismo. Y el tripartismo, ¿saben qué es lo que nos lleva el tripartismo? En cuanto al proyecto, en cuanto a la ley, al proyecto de ley del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, abre las puertas al corporativismo. Se establece que tendrá 12 integrantes, 4 integrantes del gobierno, 4 integrantes de los trabajadores y 4 integrantes de los patrones. ¿Y saben ustedes qué dicen en cuanto a los patrones, a los trabajadores?
2 serán de la organización que tenga más afiliados ante la Secretaría del Trabajo, llámese CETEME o CROC, no sé quién estará arriba. 1 del segundo lugar y otro del tercer lugar. Entonces estamos hablando, para no hacernos bolas, de la CETEME, de la CROC y posiblemente de la CROM, el cooperativismo en su esplendor. Y una cosa que también dije, creo que es importantísimo, se dice que el comité técnico es un organismo administrativo exclusivamente. Son como las señoras que entran a los camiones, perdón la expresión, y ponen una pompita y poco a poco van haciendo así hasta que tumban a todo el mundo y se sientan. Así nació en el Seguro Social el comité técnico, totalmente administrativo, y sin embargo es el que ahorita dicta toda la normatividad, es el que manda en el instituto. Entonces mucho cuidado con eso, ¿sí? La verdad, si ya se desterró el tripartismo, hay que desterrarlo para siempre, hombre. ¿Para qué se queda en un organismo como este, que puede ser una cosa muy interesante, debe ser una cosa muy interesante, pero desafortunadamente es así? Ahora, la cuestión que estaba hablando de no huelgas en materia federal, yo repito, pues obviamente eso no es motivo de orgullo. Acuérdense que la huelga es un derecho de y para los trabajadores. Que no se han ido a la huelga es por la situación económica por la que se atraviesa en este país. Fíjense ustedes, de 5 personas o del personal, de la gente económicamente activa en este país, cerca del 60% están en la economía informal. Eso no tiene parangón. Y no tiene otra cosa, ¿eh? Iba a decir, pero me quedé así. Tenemos que hacer hasta lo imposible por crear empleos, pero no como los que están hablando, con todo respeto al gobierno federal. El gobierno federal se ha puesto la bandera en este sexenio exclusivamente de los empleos. Pero hay que ver si esos empleos son formales o no son formales. ¿Y por qué no se habla de las bajas en el Seguro Social? Digo, yo creo que es muy interesante que entremos a INEGI y que veamos las bajas en el régimen de seguridad social del año pasado y de este año. Ah, no, se está hablando que en la vida se habían creado tantos empleos como ahora, pero son temporales, ¿sí? Y una cuestión y con esto termino, para que un país sea fuerte, se requieren de sindicatos fuertes, definitivamente, y un sindicato fuerte deviene cuando existe democracia sindical en los centros de trabajo. Gracias. Gracias, doctor Arturo Martínez y González. Le damos la palabra al maestro y doctor don Luis Díaz Mirón. Muchas gracias. Y retomando esta última frase de Arturo, mágica y espectacular, efectivamente ustedes ven que muchos de ustedes son operadores de nuestro medio. Curiosamente, en las empresas, en los centros de trabajo, medianos, pequeños y grandes, cuando hay un sindicato profesional, serio, respetuoso y responsable, la incidencia de los conflictos individuales baja. Fíjese. Últimamente, y es parte de los números que nos presentaron el CIDE como los prolegómenos de la iniciativa, la incidencia en juicios laborales había subido. La presencia de los sindicatos corporativos había bajado. La incidencia de los contratos colectivos ha ido al techo. La incidencia de los outsourcing se ha ido al techo. Outsourcings, chafas, malosos, con contratos colectivos de protección, son una herramienta paralela para un sistema de defraudación laboral, fiscal y de seguridad social. No lo dice su servidor, las cifras están claras en el estudio que encargó Presidencia de la República al CIDE, con motivo de la reforma. Por eso, las frases tan lacerantes y tan fuertes de vamos a un sindicalismo serio, profesional, auténtico, son muy fuertes. Yo soy hijo de un representante patronal de la Junta Federal de 1900, mi padre fue representante patronal desde 1970 hasta que murió. Y el otro día yo tuve una discusión con un representante patronal de nuestra edad y de generación, que él también es hijo de un representante patronal, este amigo
de cuyo nombre no quisiera acordarme, como dice el primer párrafo de Don Quijote, porque aparte no vino y entonces no le quiero imputar hechos. Pero le decía, tu papá y mi papá, nuestros señores padres, con mayúscula, así como los señores representantes patronales que yo conocí aquí en Toluca en mis primeros años de litigante en los 70s, que veníamos a sacar sus firmas en las tardes, cuando no acudían a la junta, bueno, nos interesaba el voto, veníamos a recabar su firma a su casa aquí en el centro. Así de sencillo. Siempre estaban. Y estaban en la tarde a disposición de nosotros. Había una representación patronal y una representación tripartita que vivía con cierto equilibrio. El sistema lo mató. Yo le decía a mi amigo, como comentario, tu papá y mi papá iban diario a la junta y estaban en la barandilla. Estaban en la barandilla atendiendo a las audiencias, porque todavía la Junta de Conciliación y Arbitraje, todavía en el modelo hoy, es un tribunal tripartita y los señores representantes no van, por lo menos en la federal. Y le decía a mi amigo yo, tu padre venía diario, ¿tú cada cuándo vienes a firmar? ¿No te da vergüenza venir a firmar cada 15 días? Por eso el esquema lo mataron. O sea, cuando el señor de la Peña fue presidente del Tribunal Federal, dentro de las cosas que ordenó y que logró, ojalá los últimos 6 meses no se vuelva un desastre, es que el tripartismo funcionara. Claro, logró presupuestos y equilibrios y salarios de equidad. Lo mismo ganaba el presidente que los representantes de los otros dos. En las juntas, en el modelo juntas de hoy, apartado A, así no funciona. El presidente gana, por dar una cantidad, 10, el representante patronal y obrero gana 1. También son situaciones de inequidad. El sistema se acabó, se encargó de matarlo. Pero en fin, esto no era motivo de mi plática. En estos ya 5 minutos que me quedan, porque Eduardo es muy duro, 7 puntitos que tenía. De la pasividad a la actividad, amigos, es muy importante. A mayor contratación colectiva y mayor profesionalismo de la contratación colectiva, la incidencia en juicios va a caer. Está demostrado, nosotros que nos dedicamos, que vivimos con los sindicatos serios. Pregúntele al señor licenciado que lleva sindicatos grandototes de capitanes y pilotos, tiene juicios pequeños. Hay muchos juicios, pero son muy pequeños comparado la base. ¿Por qué? Porque hay un sindicato activo, serio, profesional. No hay que tenerle miedo a los sindicatos serios, activos, profesionales. Obviamente, insisto, esto es una transición para los amigos sindicalistas, si es que aquí tengo el privilegio de encontrar a muchos que en ocasiones ya no les gusta escuchar estas pláticas. Les he reiterado, es la gran oportunidad para crecer al triple. Para crecer al triple. El trabajador también, ojo, al amparo de esas libertades y del convenio 87, que México ratificó, y del 98, que en mi tesis profesional sostengo que ya está integrado a la Constitución, el trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato, pero también a desafiliarse. El trabajador también tiene derecho a no pertenecer a sindicatos. Y eso también es un gran reto para los sindicatos en cuanto a una actividad legítima de el enamorar a la gente. Enamorar a la gente. El jalar a la gente. Conquistar a la gente. Legítimamente. Y eso es una actividad legal. Un sindicalismo activo en negociaciones colectivas vivas a través de comisiones mixtas en las empresas, comisiones mixtas activas. Aquí mandaba el señor presidente de la Junta inspecciones y todo de papel. El comisionado de la comisión mixta no sabía que era miembro de la comisión mixta. Comisiones mixtas inexistentes. Así no funcionan las relaciones laborales activas. Obviamente la tendencia es el manejo de cuotas.
amigos sindicalistas, si es que aquí encuentro algunos, el manejo de cuotas es bueno, es transparente, todavía tienen el beneficio fiscal. Y si gana quien Arturo espera que gane el domingo, y si el Congreso viene como se espera que venga, amigos, la exención fiscal no se las van a quitar a nivel sindical, cuidado, no, seguirá. Es un manejo legítimo de cuotas, totalmente transparente, serio. Los trabajadores sindicatos tendrán un nuevo modelo, tendremos un nuevo modelo. ¿Sí? Cuando hablo de esto para algunos compañeros, compañeros maduros que en su vida han revisado un contrato colectivo activo, y son estupendos abogados litigantes, y entonces le digo, y me dice, se nos va a acabar la chamba, me dice Arturo, pero digo, ¿tú has visto a Martínez y González? ¿Hace cuántos años no lo ves en la junta? Hace muchos años no lo ves. Eso no quiere decir que no trabaje, trabaja mucho. No, trabaja mucho. Tienen mucha consultoría, mucha asesoría, mucho asunto colectivo, serio. ¿Qué es donde está la papa, compañero? ¿Qué es donde está el filete gordo? La misma iniciativa de Peña Nieto, ojo. Es que los adjetivos que utilizó el presidente, o sea, quiere acabar con el coyotaje. Dios mío, ya no queremos el jus coyotis. Ya no queremos jus coyotis. Queremos abogados de verdad, que enseñemos la cédula profesional, y queremos líderes de verdad. Líderes, transparencia, no opacidad, no negociaciones en lo oscurito, no en lo oscurito. El señor y yo éramos abogados de una empresa líder en el mundo en elevadores, líder en el mundo en elevadores, líder. Antes de que humildemente entrara a nuestro despacho a trabajar para esa empresa, que obviamente era un poquito el diablo alcalde está asesorando al sindicato. Pues tuvimos como una docena de años con un sindicalismo serio, transparente, fabuloso, en donde obviamente no, y créanme lo que yo sé hacer muy buenos shows, como ustedes advierten. Se lo aprendí al maestro Cavazos. Dentro de las cosas que yo le aprendí al maestro Cavazos fue el uso de la palabra. Y en esa empresa todavía el contrato colectivo tiene vigencia 1 de mayo. Y por más que yo le decía a mi amigo, Arturo, vamos a ponerle 10 de mayo, pero no 1 de mayo. O 1 de febrero, 5 de marzo. No, nunca. Bueno, logramos un día ya arreglarnos antes del 1 de mayo. Digo, para que vayan a marchar, porque es un sindicato abierto, representativo. ¿Sabes cuántos juicios teníamos? 0. Una de las empresas líderes en elevadores en el mundo, norteamericana, con sindicalismo activo, en Estados Unidos. O sea, es falso esa tendencia de que no union free en los Estados Unidos. O sea, no quieren los sindicatos. No, sí los quieren. Sí los respetan. En este tipo de compañías mundiales, transnacionales, que han hecho mucha presión de que subamos los salarios, y Coparmex ha tomado esa bandera, aparte de nuestro amigo Mancera. Coparmex ha tomado esa bandera. Es por eso. Porque aparte tú pagas un salario bajo, tienes una rotación alta. Dice, usted paga un salario bajo, tiene una rotación alta. Usted tiene un sindicato serio, profesional, va a negociar con usted un salario bueno y no va a tener rotación. Porque el sindicato le va a ayudar a usted a retener a la mejor gente. No le tengamos miedo, es una gran oportunidad. Vendrán, amigos, y se los quiero ratificar hoy, vendrán, amigos, nuevos tiempos, mejores épocas y un sindicalismo mucho más serio que va a ayudar a un crecimiento económico bestial como nunca hemos tenido en el país. Muchas gracias.
Bueno, sin duda ha sido una tarde-noche exquisita de haber escuchado a tres personalidades del mundo del derecho laboral. Muchísimas gracias, enhorabuena. Qué bueno, felicitamos al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México por tan loable iniciativa en el marco de esta transición de la justicia laboral a los poderes judiciales. Solamente por virtud del tiempo que tenemos vamos a darles la oportunidad de 2 preguntas, nada más para nuestros señores expositores. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá, por favor. Buenas noches, mi nombre es Mario Alberto Martínez. Antes que nada, muchas gracias y felicitarles por tan brillante exposición a los tres. Y mi pregunta es para quien quiera contestarla de los tres, bajo el ideal de que más vale prevenir que lamentar y que todos deseamos un consenso en la promulgación de las reformas a la nueva Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, y para el caso que no fuera así, porque hemos escuchado diversos puntos de vista en cuanto más que nada a la materia colectiva, ¿qué roles tendrán ustedes o sus despachos o la academia o cualquier operador jurídico para que si llega a salir la nueva Ley Federal del Trabajo y no cumple con las expectativas o la intención del constituyente en la reforma constitucional, de poder emplear los medios de control constitucional que actualmente nuestra Constitución tiene, ya sea a través de una acción de inconstitucionalidad o el propio amparo, no sé qué tanto, una controversia constitucional, para poder forzar de alguna manera que nuestro Tribunal Constitucional, como la Suprema Corte, pueda entrarle a este asunto de la regulación secundaria. Muchas gracias. Es una pregunta interesante. Yo la entendería en 2 sentidos. Una es si el poder, digamos, legislativo no cumple, como ya no cumplió, porque en realidad ya se cumplió el plazo. Era un año que iba de abril a abril de 2018. Entonces no se cumplió el plazo y ya hay incluso un amparo que se está de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. No me gustó mucho a mí, sinceramente, la manera en que lo plantearon, pero porque en realidad los motivos por los que no se había avanzado era porque no había los consensos debidos, como se ha señalado, pero ya hay experiencias, ustedes lo saben, que en materia de, digamos, la ley relacionada con la publicidad oficial, se retrasó y se incumplió el mandato constitucional y la Corte requirió al Poder Legislativo a que llevara a cabo esa legislación. No dejó contenta a nadie esa legislación, se conoce como la ley Chayote, pero de todas maneras está ahí, cumplió formalmente con… Entonces, eso es totalmente posible, ¿no? Fue una experiencia novedosa, se pensaba que no, porque un poder, ¿cómo podía obligar a otro? Pero lo puede hacer perfectamente. Y otro sentido que se le podría dar a la reflexión que usted señala es, si la legislación secundaria no respeta el espíritu constitucional, obviamente es totalmente posible pues el amparo contra leyes, ¿no? Será un amparo indirecto ante un juez y tendremos 30 días hábiles para poder hacerlo, ¿no? Entonces eso, pues ustedes lo saben muy bien y es totalmente posible. Hay que tratar de evitar que eso se llegue, porque cuando se transita por la vía de las declaraciones de inconstitucionalidad van quedando luego las leyes tanto parchadas. Esa experiencia la hemos tenido ahorita en la legislación constitucional de la Ciudad de México, en donde hubo digamos, impugnaciones, ¿no? La información que tenemos nosotros es que todo va muy bien y que realmente van a prosperar, cuando menos en el ámbito que a nosotros nos ha interesado, que es la parte laboral, pues muy prácticamente ninguna, pero sí creo que hay que tratar de evitar en el proceso, digamos, legislativo,
el que se lleven a cabo decisiones, sobre todo técnicamente inconstitucionales, porque puede uno pensar es que yo no estoy de acuerdo en la manera que se diseñó la ley, eso no necesariamente lo hace inconstitucional, sino en todo caso cuando transgrede pues los principios constitucionales, y eso va a depender mucho del trabajo, y yo insisto mucho de la participación de ustedes, porque quiero concluir con esto, aquí está una mata en el Estado de México de juristas de mucho prestigio y una escuela, pues entiendo que la más importante del país como escuela judicial, y eso obviamente pues le da una responsabilidad y un espacio importantísimo para que sea el vivero y el espacio para que ese tipo de, digamos, transgresiones al tema constitucional no acaezcan, no se lleven a cabo. Gracias. Muchísimas gracias. Me informan que ya no hay más preguntas y respuestas, solamente queremos suplicarles que permanezcan en el auditorio para efecto de poder presenciar la entrega de los reconocimientos a tan magníficos expositores en el marco de esta mesa de trabajo relativa a las jornadas de transición de la justicia laboral al Poder Judicial. Muchísimas gracias por su asistencia a todos. Muchas gracias.